Hola a todos, ¿cómo están? Buenas, lo que sea que tengan ahora mismo, tarde, día, noche, madrugada. Sobrevivimos al programa anterior. Seguro. Hasta ahora nadie se ha quejado. Sí. Ahora, a mí nunca me gusta decir buena, porque siempre hay alguien que durmió mal. Y te dice, Alguien que no la tiene tan buena, ¿no? Sí, No importa, se le va a poner buena ahora. Hola. Con el programa. Gracias por estar ahí, gracias por la sintonía. Esto es En Humor a la Verdad, este pequeño espacio en el que Ramón Fernández Larrea y un servidor, Iván Camejo, reflexionamos, hablamos un poco del humorismo de manera general o de manera específica, según como tengamos el día. Sí, se ha bebido, no has bebido. Sí. En Radio Tubi. Incluso puede que en algún momento ni hablemos de eso y toquemos otro tema. Sí. Nos dé por hablar de economía, de deporte, de política. Si hoy gracias a las redes sociales la gente se ha vuelto experta en todo. Así que... hablar cáscara, que es lo más variado que hay. Hablar, ¿cómo es? Cascarita de piña, como se decía. Hoy vamos a hablar, bueno, no exactamente ese tipo de cáscara, pero vamos a hablar de ciertos temas que nosotros al menos consideramos importantes en el humor cubano, que tienen que ver con las instituciones que se crearon alrededor de todo este movimiento humorístico, y cómo funcionaron y qué logros tuvieron, qué virtudes, qué defectos. Y por supuesto siempre con Ramón vamos a estar hablando de algunos de estos grandes comediantes cubanos que marcaron una huella en nuestra cultura, en nuestra forma de acercarnos al humor y de disfrutar el humor también. Que estábamos conversando ahorita y Ramón me decía con toda razón, pues yo creo que el público cubano sobre todo lo ve así. El humor no es solo aquello que te provoca una gran carcajada, una risa esa incontenible. Hay muchas cosas que solamente buscan una pequeña reflexión, un estado de ánimo. Un desahogo, tú dices, bueno, sí, un cambio de temperatura corporal, un cambio de ánimo. Tú te ríes, pero te puedes reír con una cosquilla, te hacen cosquilla y te ríes. Sí, los perros también lo hacen, por lo menos enseñan los dientes, ¿no? Pero el humor pasa por el cerebro, es inteligencia, es una reacción cuando tú logras entender, y logras entender cuando tienes más referencia. Mientras más referencia tienes, más entiendes. Sí. Y te puedes reír, bueno, en primer lugar de ti mismo, porque eso es lo primero que han hecho los grandes comediantes. Que es a lo que yo le llamo el sentido del humor, el verdadero sentido del humor. O sea, creer que tú también eres blanco de ese humor que tú trabajas, ¿no? Porque muchas veces el cubano, a ver, eso en realidad yo lo he oído decir en muchos países. Todo el mundo, en México te dicen, los mexicanos nos caracterizamos por tener un gran sentido del humor. Sí. En Cuba los cubanos nos caracterizamos, los argentinos nos caracterizamos. Y entonces, más allá de quitarle o no la razón a la gente, bueno, eso ya se ha convertido en un cliché que te lo repiten en todos los lugares donde tú llegas. El sentido del humor es una cosa muy complicada, no es eso que tiene todo el mundo, que todo el mundo cree que tiene, sino... es precisamente tener una conciencia de que el humor no solo es para usar como objeto lo que te rodea, sino a ti mismo también. Y yo pienso que en gran parte el cubano está acostumbrado a que la burla sea con otro, no consigo mismo. Sí, claro, está compleja. Dicen los que saben que el humor es tan saludable como el sexo. Incluso tú te ríes cuando no puedes tener sexo. Fíjate qué cosa, o cuando te sale mal. Sí. Pero dicen que sí, que son los dos ejercicios más completos para el cuerpo humano. Yo creo que todos los seres humanos tienen sentido del humor, tienen humor. Lo que pasa es que varía. Yo creo que uno de los que más, aunque no lo parezca, más humor tienen son los caníbales. Fíjate que terminan alimentándose de ti. Sí, claro. Eso sí es como objeto de estudio. Claro, pero es verdad. Eso. Bueno, esto lo tiene en una fecha tan temprana como mediados de la década del 20, en la que Jorge Mañach hizo aquel famoso aquella conferencia que después se publicó, Indagación al Choteo, hablaba de ese tema, o sea, de que el cubano
está preparado para reírse de todos menos de sí mismo. Que cuando la cosa va con uno, ya uno se pone serio. Y que eso, reírse de sí mismo, o sea, ese choteo, te hace, en primer lugar, no tomar tan en serio. O sea, no ves las dimensiones de lo que te está pasando. Y por eso es que Cuba fue la última en liberarse de España. Y ahora tú no sabes qué es lo que va a pasar porque hemos aguantado como unas bestias. Por el sentido de humor de cubano. Sí, ¿no? Dice, oye, no hay comido, que me metí 8 horas en la cola del pollo. Ya hacen chistes sobre eso, memes. ¿Tú viste la cantidad de memes que hay sobre sí, los apagones? Sí. Entonces mañana estuviera aplaudiendo. Generar, por lo menos material para crear humor hay bastante, pero bueno, yo creo que vamos a terminar muriéndonos de la risa al paso que vamos. Pero es verdad que lo primero que hay que tener cuando hay, no voy a hablar de cultura, cuando hay un poco más de conocimiento, cuando hay educación civil, educación cívica, que tú tienes, no sé, una acumulación, hay pueblos que lo tienen más que otros, los alemanes, los franceses, tienen un poco más de cultura de convivencia quizá, entonces a ti no te da por confundir el humor con humillación. Tú no humillas, tú no te burlas claro. Tú te burlas de las circunstancias que nos pueden pasar a todos, a unos más que a otros, ¿no? Claro. Pero bueno. Es que el humor tiene, en el fondo, tiene como un componente ahí edificante. Es algo sano, el humor es algo sano, aun cuando pueda parecer muy, muy fuerte, digamos, en algunas formas como la sátira, el sarcasmo mismo, pero siempre yo pienso que detrás de toda esa subversión que es propia del humor siempre hay como un contenido positivo, ¿no? De ver la vida de otra manera y de tratar de situarse en un nivel de superioridad espiritual con respecto a los problemas que rodean a uno. Sí, claro, hasta en el humor negro hay su enseñanza filosófica. En el primer programa estábamos hablando de todo lo que se ha censurado en el arte de manera general, con todas estas nuevas tendencias que hay. El humor, por supuesto, ha sufrido muchas laceraciones, muchos cortes de muchas cosas en la televisiva, en muchas cosas, y siempre ha estado el tema de hasta dónde se puede llegar en el humor, de lo que se debe tratar y lo que no, que incluso ya casi que entronca con el tema de la libertad misma dentro del arte, hasta dónde el arte se puede permitir ciertas transgresiones o quedarse dentro de determinados límites que ya tienen que ver con la ética, con la moral, con el respeto, con ciertas cosas. Como nosotros no somos filósofos, seguimos haciendo humor de lo que nos dé la gana. Claro. Y si en algún momento nos censuran algo, lo quitamos y ponemos otra cosa. Contra todas las banderas, ¿no? Y primero ponemos una reclamación antes de... Seguro, también. Mira, no, lo que te iba a decir es que... Pero en Facebook no te ha pasado que, por ejemplo, tienes un tipo, o varios que siguen tus publicaciones, tus memes, le gustan. Muchísimo, y de buena primera, por un motivo específico, un meme en específico que le parece algo personal, sí, te escriben y te dicen, coño, esto no me gustó. Sí, claro. ¿Por qué? Porque él se lo tocó en lo personal. Claro. O porque se vio reflejado a alguien que aprecia, claro, que estima. Sin embargo, en todo lo demás sí lo fue disfrutando. Lo fue disfrutando porque no tenía que ver con él propiamente. Claro. Entonces eso es lo que decía Mañez y es lo que todavía hoy sucede. Y hay quien no te lo dice, pero sí lo informa y te mete o sea, te denuncia. Te bloquea esto, te denuncia la publicación y luego te meten a ti 30 días sin Facebook. Lo que te iba a decir es que la humanidad no está preparada ahora mismo para vivir 30 días sin Facebook. No. Por lo menos yo. Hay dos cosas que no pueden. Yo me suicido. Yo me di cuenta esta mañana. Hay dos cosas para las que no estamos preparados. Una, para estar bloqueado en Facebook más de una semana. Y la otra, ir al baño sin el teléfono. No puedo. No, es una cosa que tú aguantas, reprimes los deseos de cualquier necesidad primaria que sea y buscas el teléfono. Al baño aquí con el celular. Sí, seguro. Antes uno se ponía a leer las etiquetas de los pommes champú, de acondicionador, aprendías química y todo, porque tú decías, mira, el pH neutro, esto tiene tanto de triglicéridos. Ya nadie lee eso, sabrá Dios con qué nos estamos lavando la cabeza. Sí.
Porque bueno, ya estos mundos a nivel de teléfono, de memes. A lo que sea. No, la gente va y lo busca en Google ya. A mí me han bloqueado máximo por 24 horas. Y ha sido insoportable. El día que me bloqueen por un mes, pero has tenido suerte. Lo que te iba a decir es que esto del humor, los límites, en primer lugar, el poder siempre le ha tenido mucho miedo al humor, porque el ser humano le teme al ridículo. Y entonces saben que un humorista, por eso en las cortes de los reyes había bufones. Y el bufón era el que tenía todas las libertades, pero nadie habla de que lo metían en el calabozo de vez en cuando. Sí, si el chiste quedaba mal, cogía lo suyo. Sí, porque el tipo era un acomplejado. Eso era una especie de... para hacer reír a los demás y bajar la presión. Pero no le permitían mucho al bufón, porque le tenían miedo. O sea, podía estar en las reuniones sociales, pero le tenía terror. Y al humor siempre han querido encorsetarlo. En el caso de las sociedades como Cuba, por eso es que lo hacen tan burocráticamente. Lo envuelven en una cosa burocrática que parezca una institución apadrinada por, supervisada por, y lo que es que es un cajón. Era para tenerlo controlado. Es un cajón, claro. Sin embargo, ese control, y es una de las cosas que yo quería hablar hoy, no funcionó, o al menos no funcionó de la manera en que ellos hubieran querido. Pues fíjate. Perdón, por una sencilla razón con las sociedades totalitarias, que les pasa lo mismo que pasa cuando hay una inundación y hay un huequito en la pared. Tú quieres tapar el huequito, pues se abren 10. Y no puedes tapar 10. Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, eso les pasa a ellos. Quieren y de pronto, ¡boom!, se les abrió. No lo pueden controlar porque los seres humanos se burlan del poder y buscan por dónde. Oye, que el humor por naturaleza es subversivo. Y es subversivo siempre contra estructuras de poder que pueden ser culturales, familiares, políticas, preferiblemente políticas. De hecho, el humor político es uno de los más efectivos porque va contra una estructura de poder que es mucho más fuerte que las demás. No, en lo gastronómico, el ejemplo que te puse de los caníbales que tienen sentido del humor, pero la víctima ha demostrado tener más sentido del humor que el caníbal, porque incluso se muere riéndose porque sabe que le va a caer mal al tipo. Sí. Que por lo menos un poco así es la venganza. Es así. No. Pues desde el punto de vista institucional, Cuba tuvo en un momento determinado, a mediados de los años 70 ya se había hecho, que además fue una época bastante complicada desde el punto de vista cultural en Cuba, de censura, de represión cultural y todas de eliminación de cosas, de lugares y de publicaciones. Una de las cosas que cerró, si mal no recuerdo, como en el año 74 ya, fue el Teatro Martí, sí, que no se continuó haciendo, un teatro que ya habíamos hablado de una crónica social, de humor político, de un teatro que era un poco el cronista de esas circunstancias que lo fue anterior a la Revolución del 59 y lo siguió siendo después. Una cosa curiosa, el Teatro Martí fue un teatro familiar, porque podían ir hasta los niños. Sí. Yo recuerdo por lo menos que mi mamá me llevó a 2 obras. Hablaba de Enrique Núñez Rodríguez ayer. Yo vi Dios te salve, comisario, sí, y vi Sube y Baja con Julito Martínez. Yo era un niño. Ahora no me acuerdo si tenía 7 o 10 años, pero yo me acuerdo del... Era un teatro que precisamente por esas características desapareció. O sí, lo desaparecieron, para hablar en plata. Y sobre todo muchas personas que esgrimieron el criterio de que este teatro popular no formaba parte de ese arte o de ese nuevo concepto estético que debería encerrar el proceso revolucionario. El del pasado. Y entonces con esos criterios dejó de existir el Martí, dejó de existir el Teatro Musical de La Habana, sí, también. Sí. Y de buena primera, el panorama ya de principios de los 80 era de un humor muy blanco, muy apegado al costumbrismo, en 2 o 3 programas que sobrevivían en la televisión, sí, que era San Nicolás Peladero, porque hacía alusión a una época anterior. Reírse del pasado.
Claro, y entonces estos programas como Detrás de la Fachada, Si no fuera por mamá, todos estos programas que eran más de conflictos familiares, de infidelidad, de temas de apartamento, de vecinos, o sea, que no tenía ningún tipo de alusión a la sociedad, a la política, a los problemas reales, ¿no? Que se mantuvieron así muy aisladamente, con algunos casos especiales como el de Zumbado, que sí siempre fue un gran cronista de todo eso, y el DDT, que no sé en qué año exactamente surgió, pero lo podemos buscar ahí, sí. Que también en sus inicios fue con aquellos grandes caricaturistas, Juguel, sí. Con muchísima gente que además no solamente buenos en su estilo, sino también en el contenido de su trabajo. Manuel. A Juguel es posterior, pero bueno, entró en esa de los grandes en esa época. Pero mira lo curioso, que yo recuerdo todavía, no tengo la exactitud, programas como Casos y Cosas de Casa, que tenían a buenos actores y era un humor de esos apartamentos. Pero yo recuerdo que los protagonistas, sobre todo Coqui García y el otro, el protagonista, todavía en ese momento vestían de saco y corbata. Y después se quedó Detrás de la Fachada, que todo el mundo la manga de camisa. O sea, ya no había elegancia. Se acabó la elegancia del pasado, de antes. Ahí, en medio de todo eso, digamos, el humor de teatro como tal prácticamente no existía en ese momento. Y habían algunos cómicos de cabaret que siempre estuvieron. Sí. Y aquellos dúos de Mickey Eddy. Y estaba Mario Aguirre, que venía en musical de La Habana y se había quedado en los cabarets. Y antes estaban los Tadeos, que los sacaban por televisión hasta que se volvieron subversivos. Porque hacían chistes. Había un chiste que no sé si es verdad, es como el mito de lo que hizo Leopoldo Fernández en el teatro con los cuadros de los cuadros, que dijo, déjame que lo quiero colgar yo, y Leopoldo negó que lo hubiera hecho eso, es verdad, estaba vivo, y si yo hubiera hecho eso no hubiera salido vivo, sí. Es verdad, pero la gente le atribuía claro, porque eran los deseos que tenía. Pero bueno, alguien debe haber hecho habían un chiste de los Tadeos que fue en los años 60, cuando las nacionalizaciones, y entonces a partir de ahí desaparecieron los Tadeos, que era el dúo ese de Pala y Yunque, ¿no? Figura y contrafigura. Sí. Y entonces el chiste decía, ¿cuál es el colmo de un presidente? Se matara al pueblo de hambre y regalarle el entierro, porque los entierros empezaron a ser gratis en Cuba, pero la gente estaba pasando una brisa del carajo. Y a partir de ahí no se vieron más los Tadeos. Ese fue su último chiste. Claro. Pero el humor de cabaret era permisible hasta un punto, porque bueno, la gente decía, tú de lo que te ríes borracho no lo recuerdas. Y tampoco era un humor en aquel momento, no era un humor político. Era más de lo sexual, claro, de la infidelidad, del machismo, de ciertos temas, claro, que en definitiva no eran incómodos para el gobierno, ni mucho menos. Ya a mediados de los 80 hay un fenómeno que se dio en Cuba que marcó de manera vital la forma de hacer el humor, que fue la visita de Lelutier. Sí, en el 84. En el 84. La visita de Lelutier a Cuba. Yo incluso no tuve la oportunidad de verlo personalmente. Fui a verlo al teatro, ahora estuvieron en Miami hace poco. Y hubiera querido verlo, pues no sé si ellos son conscientes de la importancia que tuvo Lelutier para todo el humor cubano que se hizo después, pero incluso muchos de los comediantes cubanos coincidimos en que hay una forma de hacer humor en Cuba antes y después de Lelutier, porque Lelutier trajo un estilo muy diferente y a la vez hizo a muchos comediantes cubanos darse cuenta de cómo se puede hacer un humor universal. O sea, claro, que más allá de tu frontera, claro, pueda ser entendible y pueda ser disfrutable, aun cuando tú estés hablando de tus propias circunstancias, pero hacerlo de manera tal que pueda ser
comprensible, además de todo este trabajo musical de ellos que es maravilloso. Yo conocí a Lelutier en el año, puede haber sido 75, 76, gracias a un mexicano que ahora vive en Panamá hace mucho tiempo, Rómulo Castro, que estudiábamos juntos en el pedagógico, y fuimos a casa después fuimos amigos del poeta y profesor Guillermo Rodríguez Rivera. Y a él le acababan de regalar un disco de Lelutier de aquella marcha de Perdimos, y nos puso 2 o 3 cosas, y yo me quedé loco. Yo decía, ¿pero quiénes son esos tipos? Yo estaba avisado, ya bueno, cuando en el 84 llegaron, yo sabía de que... Se fundaron por ahí, por el 70 y pico, Sí, no recuerdo ahora exactamente el pico, pero fue el 77. Sí, bueno, pero fue, bueno, antes, no sé, a lo mejor fue 77, 78, yo estaba todavía en el pedagógico y este hombre me llevó ahí a la casa. Y realmente es eso, el choque de Lelutier motivó a mucha gente. Empezaron a hacer humor, no copiándolo, pero sí motivado por el... No, yo tuve la suerte de poder invitar a Daniel Rabinovich a Cuba en el año, si mal no recuerdo, creo que fue el 2008 o 2007, no me acuerdo. Recuerdo que le invitamos a él y a Jorge Guerra, el chileno que trabajó durante muchos años con el Conjunto Nacional de Espectáculos Virulo. Sí. No, dije la seña porque lo recuerdo en aquel coro de cámara. Claro, porque él formó parte de ese espectáculo también. Y Daniel impartió ahí como durante 3 días un taller que más que nada fueron unas conferencias un poco a los humoristas cubanos sobre su experiencia dentro de Lelutier y su trabajo dentro de Lelutier, cómo fue incluso su relación con el poder, porque Lelutier vivió toda la etapa también de la dictadura argentina. Y fue un encuentro muy interesante porque él no sabía la influencia que había dejado Lelutier en Cuba, que se empezó a ver después en muchos de los grupos que surgieron ya después de la segunda mitad de los 80, como la Seña del Humor de Matanza, que es uno de los grupos para mí, quizás el grupo emblemático del humor cubano. La Seña del Humor, que empezó como un proyecto literario, se llamaba Tubería de Media, y luego decidieron un gran poeta y Aramis Quintero, Pepe Pelayo, y decidieron meterse en el trabajo ya escénico. Hicieron aquel famoso espectáculo Jaguar You Claudio, y luego el encuentro de ellos con el Conjunto Nacional de Espectáculos que dirigía Virulo, donde hubo gente muy valiosa, el propio Jorge Guerra que trabajaba con ellos, Ana Lidia Méndez que está aquí, Carmita Ruiz, Zulema Cruz, Carlos Ruiz de la Tejera. Ahí hubo espectáculos donde estuvo incluso Bobby Carcasé, muy bueno. Porque además eran unos grandes espectáculos musicales que afortunadamente en aquel momento se transmitieron por la televisión, porque yo recuerdo La Esclava contra el Árabe, el Bateo de Amadeus, yo no los vi en teatro, el Güey con Colón, los vi por televisión. Se lograron grabar algunos discos, porque Génesis, según Virulo, está grabado en un disco de La Gren. O sea que fue un movimiento interesante, porque de pronto empezó a nuclear un grupo de gente que venían de las universidades, que venían con un nivel superior. Que fue lo que te dije, lo que hablábamos el otro día, que dije, lo curioso del movimiento del humor de los 80, y por eso fue más peligroso, es que salió de la universidad, de carreras técnicas, de todo, pero de Lisa. Yo creo que con la excepción de Salamanca, que sí era un grupo que venía del Instituto Superior de Arte de Lisa, estaba Doime, Bringa, Roche, Leonardo, Jorge Luis, toda esta gente venían de Lisa y sí estudiaban actuación. A excepción de ellos, el resto eran aficionados, de la CUJAE, de otras universidades. Ahí estaba, hubo muchos, Lengua Viva, grupo aquel Cota de Proyecto, donde estaba Coyula, estaba ¿cómo se llamaba? Londivepa. Los hepáticos, Londivepa.
Sí. O sea, de pronto hubo como un despertar de un tipo de humor incluso escénico, un humor concebido para la escena. No y otros que estaban con Eduardo Llano, Cruzata, Luis Felipe Capo, Era, Jorge Alberto Jape, que también empezó básicamente escribiendo. Empezó como un grupo literario y luego comenzaron a hacer sus espectáculos en la escena. Hubo como un despertar ahí, además muy interesante, porque era un humor totalmente diferente a lo que el cubano conocía como humor hasta ese momento, que eran todos estos programas costumbristas de la televisión, que no es que fueran malos, yo los disfruté mucho de joven, pero era un humor totalmente diferente y con una calidad, con una novedad. Yo, por ejemplo, recuerdo, estaba yo en Pinar del Río, estaba como en secundaria, cuando fue Salamanca con aquel famoso espectáculo que se llamaba Cadáver Exquisito. Sí. Y yo me quedé maravillado con eso. Yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Yo tenía un piquetico. Hacíamos humor y eso, pero estábamos como tratando de encontrar un camino ahí. O sea, de hacerlo en serio, lo que estábamos buscando. Y el camino me lo dio esta gente cuando yo los vi actuando en ese espectáculo y vi sobre todo ese tipo de humor, porque yo no había consumido humor de otro tipo. Yo veía La Seña, porque durante un tiempo tuvieron un pequeño programa en la televisión. Sí. Señavisión, no recuerdo el nombre. Pelayo lo tiene ahí. Gracias en a Jorge blog. Claro, él hizo la... Y una vez recuerdo que La Seña fue a actuar al Teatro Milanés, ahí en Pinar del Río. Yo los vi en vivo, me pareció maravilloso. Y luego con Salamanca, esta historia tan contemporánea, tan interesante, yo dije, este es el tipo de humor que yo... Lo curioso es que ellos nunca, o sea, todos estos grupos, nunca hicieron concesiones al facilismo para buscar la risa. Y la gente se reía. Y la gente era la que iba a buscar ese humor, porque el Acapulco se repletaba, el Carlos Mar se repletaba. Cada vez que actuaban o hacían un festival se repletaba. Tenían seguidores, gente joven que lo entendía todo. No era el humor de cabaret, aquellos famosos festivales Miramar que se hacían en Carlos Mar, un teatro que tiene una capacidad para 5,000 personas y se repletaba. Se llenaban. Se repletaba. Sí. Y eso, todo ese movimiento, en un momento determinado y bajo la égida de Virulo, se le llamó Centro del Humor. Sí. Pero no fue una institución desde el punto de vista oficial, o sea, como se hacen las instituciones en Cuba, con un nombramiento, con un papel, con una pertenencia, un ministerio determinado, sí, sino que era más bien con hoja, con el membrete. Por eso, ¿no? Era un grupo de artistas con un interés común, reunidos en torno a un lugar que le dieron, que fue el Acapulco. Y un proyecto. Y que, como era de esperar, al no tener un respaldo tampoco oficial ni nada de eso, terminaron fajados con el ICAI y el ICAI los botó de ahí así, sin medias tintas. Le dijeron, se tienen que ir de aquí y se acabó ese centro. También Virulo ya se había ido para por México. Eso que me sacaron del cine. No, yo sin saber qué. Yo creo que tú no te habías dado cuenta. No, apagaron las luces y decían, se tiene que ir. Decían, ¿por qué? Alpairo TV, vinculado a la fundación Non-Profit Hispanic American Art Group, situado en la plataforma de YouTube como El Canal del Futuro, operado por niñas y niños preparados en la propia fundación, presenta una programación variada para todas las edades. En el horario matutino iniciamos con informativos, programas comunitarios, real estate, medicina natural, conferencias y documentales. En las tardes hay espacio para programas de cocina, novelas, entrevistas y humor. Para el horario estelar reservamos programas para comentaristas políticos, Díselo a la abuela, Pateando la lata Miami y En blanco y negro con Mayra Jolie. Cerramos las noches con Café Cantante, Piano Bar, Trovadores, Cabaret y Noches de mi Ciudad.
Al Pairo TV, un canal para disfrutar, informarse y pasar tiempo en familia. Suscríbete y dale like. Al Pairo TV, el canal del futuro.